Una obra de arte tiene valor por el mensaje y el discurso del creador, pero también tiene valor por la técnica y los elementos que enriquecen la creación. Hola, en esta sesión desarrollaremos los fundamentos de composición que nos permiten enriquecer y armonizar los elementos visuales y formales que conforman una obra, en este caso escultórica. Los fundamentos de composición tienen utilidad en cualquiera de las artes plásticas o visuales. De esta manera es que se pueden aplicar tanto en la fotografía, la pintura y el dibujo, que son bidimensionales, pero también se pueden aplicar en la escultura, en la cerámica y por supuesto en la arquitectura, que son tridimensionales. Y a propósito de esta última, si bien es cierto que hay una dimensión funcional, racional y lógica, en la cual nos guiamos por reglamentos, parámetros y lineamientos de diseño como la antropometría, no se puede discutir, o no cabe duda, que la arquitectura también tiene un componente plástico y expresivo, manifestado en las fachadas, por ejemplo, en los tratamientos exteriores e interiores, en las paredes, en los elementos que conforman un ambiente dentro de una edificación. Por lo tanto, estos fundamentos de composición que vas a aplicar en la obra escultórica también son de utilidad para la creación arquitectónica. Veamos entonces. Empecemos partiendo de que nuestro ojo humano, nuestro propio ojo percibe lo que nos rodea, lo interpreta en el caso de las composiciones plásticas a través de lo que la figura o la forma o el elemento le, le ocasiona, la sensación que transmite. ¿Ya? En este caso vamos a hablar de el peso visual. Sea una imagen o sea un lienzo o una obra, o también a mayor tamaño, una fachada, por ejemplo, existen tres maneras de jugar con esta ley del peso visual. A ver, primero empezamos imaginando que esto que está en gris, este cuadrado en gris, es el formato, la imagen, la fachada, según sea el ejemplo, lo que te quieras imaginar, y que nosotros estamos parados frente a ella, en posición, en posición de vista normal. Estamos parados aquí frente a este formato, ¿ya? De acuerdo a cómo se ubica un elemento dentro de este formato, que repito, puede ser una figura, puede ser una imagen, puede ser un elemento ornamental, puede ser una moldura, puede ser una parte de una escultura, nos va a transmitir cierta sensación que nosotros vamos a interpretar como peso, como masa. Si nosotros nos encontramos parados frente a este formato, nuestro ojo va a estar de esta manera, nuestra línea horizontal. Lo que se encuentra hacia arriba de nosotros nos va a dar la sensación de que flota. Y lo que se encuentra debajo de nuestra línea de horizonte nos va a dar la sensación de que cae o se encuentra pesado. En el primer ejemplo, tenemos dos figuras del mismo tamaño y del mismo color, pero una se encuentra en la parte superior del formato, que puede ser la hoja, repito, o puede ser una cara de la escultura o la fachada de un edificio, y la otra se encuentra en la parte inferior. El peso por posición en la ley del peso visual se consigue ubicando en cualquier lugar de este formato el elemento que queremos resaltar. Si lo colocamos en la parte inferior, el elemento va a tener la sensación de pesadez, de gravidez, de que se va a caer.
Si lo colocamos en la parte superior, el elemento va a tener la sensación, nos va a generar la sensación de inestabilidad, de ingravidez, de ligereza. Ahora, si queremos utilizar el peso por tamaño al momento de crear una composición, nosotros podemos colocar un elemento más grande que el otro que nos va a dar la sensación de que tiene más masa, más volumen y por lo tanto más importancia. Esto lo debes conocer seguramente. Es lo que en diseño arquitectónico se le llama jerarquía. El elemento o el espacio o el ambiente o el volumen más importante del edificio siempre se resalta de mayor tamaño. Interiormente se puede crear en doble, triple altura y exteriormente tiene monumentalidad. Es el elemento más grande, se le puede dar. El mismo principio se aplica también a una escultura. El elemento más importante que queremos resaltar lo agrandamos, en contraparte con el más pequeño. Pero también se puede dar otro tipo de peso visual, por configuración en este caso. En el lado del ejemplo de la derecha, tenemos dos figuras, dos formas. Una que es compacta e irregular y la otra que es amorfa e irregular. Según esta ley del peso por configuración, la figura o la forma que tiene configuración compacta, o también se le puede llamar textura compacta, transmite más peso, más masa, por lo que está comprimida, que la otra que es más ligera, suelta e inestable. Pasando a otra ley de composición, tenemos la de la simetría. En el caso de la simetría, consiste en que si dividimos imaginariamente la forma, en este caso la escultura, en dos o cuatro cuadrantes, vamos a encontrar que un lado es idéntico al otro. Por ejemplo, aquí, el lado izquierdo es idéntico al derecho. Y en esta, que es un artesonado, también escultórico, de un edificio, lo dividimos en cuatro cuadrantes y encontramos que todos los cuatro cuadrantes son un reflejo del otro. Entonces la ley de simetría es muy sencilla de entenderla. Un lado es igual al otro. Siempre hablando de formato, ¿no? Hablando de formato, hablando de peso visual también, la cantidad de masa que hay a un lado es igual a la otra. Hay que tener cuidado con la simetría, porque tiene sus ventajas, pero también no es bueno abusar de ella. Lo bello de la simetría, por ejemplo, es que nos causa bastante placer, fascinación, el ver que un lado sea idéntico al otro, sobre todo en esculturas que son de tamaño monumental o en grandes edificios. Por ejemplo, en las esculturas de la antigüedad, en Grecia y en Roma. Había una simetría en un lado del templo comparado con el otro, pero es precisamente esa monumentalidad, ese tamaño colosal, lo que nos hace sorprender cómo es que llegaron a construir tamaña edificación y que sea un lado idéntico al otro. La simetría, trabajando y hablando de técnica con nuestras propias manos, es laboriosa y complicada de lograr. Por otro lado, no es bueno abusar de la simetría porque si todo se vuelve simétrico, también se volvería monótono. Una variación de la simetría, aunque no necesariamente idéntica a la simetría, es la ley de la balanza en composición. Se utiliza tanto en composición de imagen como en composición de forma. Mientras que en la ley de simetría un lado es exactamente idéntico al otro, en la ley de la balanza estamos hablando de forma o peso visual. El peso visual de un lado es proporcional o idéntico al que está en el otro lado, como si imaginariamente trazáramos una balanza. Por ejemplo, en la primera figura, aunque la foto está en perspectiva, podemos ver que hay un plano que es idéntico, similar al otro, y un elemento en la mitad que los divide.
O sea, nos crea esa sensación de que está partido en dos. En la figura del centro hay un mausoleo que se eleva en la composición y lo que se ve a la derecha en cuanto a masa es idéntico al del lado izquierdo, aunque no necesariamente sean las mismas formas. Y en la imagen derecha, que es algo más pequeño, por ejemplo, con ganchitos de ropa, se ha creado esta composición. Tenemos otra que es la ley de los tercios, más utilizado en composiciones bidimensionales, como por ejemplo la imagen de una pintura, el dibujo o la fotografía, pero también se puede utilizar si se sabe emplear en composiciones tridimensionales. La ley de los tercios consiste en ubicar el elemento de mayor interés en cualquiera de los cuatro puntos de interés o puntos áureos que se forman al ver un plano o un formato o un lienzo de una obra. Estos cuatro puntos áureos o puntos de interés se dice que son los puntos a los que inconscientemente nuestro ojo humano tiende a mirar. El artista o creador de una obra plástica que quiere utilizar esto a su favor, coloca el elemento más importante de la composición allí, para que sea lo primero que se ve. Puede estar en cualquiera de estos cuatro puntos o también en el eje que se forma de unir dos de estos puntos. Por ejemplo, en la composición derecha ves dos edificios que están utilizando los, los dos puntos de interés cada uno que se forman en el formato. En la escultura que vemos en el lado izquierdo, que además es monumental comparada con el tamaño de los edificios, es gigante, el artista y el que ha fotografiado también ha colocado el punto de interés aquí. Sin embargo, recuerda que en la escultura y en la arquitectura también, el espectador puede girar, puede moverse alrededor de la obra, así que no siempre se puede asegurar que satisfactoriamente se cumpla esto de la ley de los tercios cuando la obra es tridimensional, salvo que, y esto ya requiere mayor genialidad y elaboración, el artista que está creando pueda desarrollar uh, varios puntos de interés por cada lado o por cada fachada, de tal forma que siempre la composición se va a hacer interesante por el lado que la vea el espectador. Para obtener un punto de interés, para poder saber dónde están los puntos de interés, la manera de encontrarlo, imaginemos que estamos viendo la cara de un cubo, por ejemplo, que puede ser de la escultura, uno de los lados de la escultura o la fachada de un edificio, o por último, la hoja del papel. Lo que vamos a hacer, primero, es unir los vértices de la hoja. Lo estoy haciendo de manera referencial, los vértices de la hoja, y nos va a salir una X de la unión de los cuatro puntos. Luego vamos a encontrar el punto medio de cada lado de la hoja. Puede ser también la fachada del edificio o puede ser uno de los lados del bloque en bruto de la escultura antes de ser trabajado. Y luego de encontrar el punto medio aproximadamente de cada una de las aristas, vamos a unirlos. Nos sale un rombo. Nos va a salir una X y un rombo. La intersección, como puedes notar aquí, está marcando los cuatro puntos de interés según la ley de los tercios. Esto también se puede aplicar aquí y para una escultura tridimensional. Pero repito, hay que jugar con las cuatro fachadas o los cuatro lados de la escultura. Ahora vamos a hablar de
jugar con las masas. Volvemos al tema de los pesos visuales y las sensaciones que nos generan los objetos y los elementos en una composición. Vamos a poner ejemplos tridimensionales, pero comenzamos hablando en términos generales mediante estas cuatro sencillas figuras. La ley de la compensación de masas, nuevamente recordando lo que vimos al inicio de esta presentación de los pesos visuales, organiza el peso visual, la masa que transmite una figura, de cuatro maneras. Podemos lograr el equilibrio perfecto si es que la misma cantidad de masa, de peso visual que hay en un lado de la obra se encuentra en el otro. Si es que imaginariamente trazamos un punto medio, lo que se encuentra en un lado, en un extremo, en el extremo izquierdo, va a ser similar en cuanto a masa a lo del lado derecho. De esta manera logramos el equilibrio perfecto. No necesariamente tiene que ser simétrico, pero sí tiene relación con la simetría y con la ley de la balanza. Ahora, si nosotros hacemos una composición que en el lado izquierdo, por ejemplo, como en este caso, tenga la mayor cantidad de masa concentrada, pero en el lado derecho hayan formas más pequeñas, pero que juntas, vistas en conjunto, reunidas y agrupadas, nos van a crear la sensación de que es la misma masa, la misma cantidad de peso de lo que tenemos en el lado izquierdo. Tenemos entonces esto que se llama equilibrio por equivalencia. Como puedes ver aquí, hay una forma pesada en el lado izquierdo, pero que es compensada y equilibrada por dos formas pequeñas en el lado derecho. El tercer tipo es el equilibrio por contrapeso. Si imaginariamente también vemos el lado de la composición, veremos que en el lado izquierdo hay una forma que es más grande y pesada, pero que en el otro lado se encuentra una pequeña, pero que se encuentra en la parte superior. Mientras que la grande y pesada nos da la sensación de que se va hacia abajo, que la jala la gravedad hacia abajo, la que está al otro lado, en el derecho, nos da la sensación de que flota, de que se va hacia arriba. Entonces tenemos como un sube y baja, como un vaivén ahí, visual, de que mientras que una forma se va para abajo, la otra se va para arriba. Entonces logramos equilibrio por contrapeso. Y finalmente tenemos equilibrio por contraste. Esto se da utilizando valores o colores, tonalidades o valores. Si es que es en blanco y negro, hablamos de valores. Valores más claros, valores más oscuros. Y si hablamos de colores, hablamos de tonalidades. Hay tonalidades cálidas, tonalidades frías. Utilizando el color o el valor podemos crear este equilibrio por contraste. La forma que se encuentra aquí, y permítanme cambiarle de color para que lo puedas apreciar mejor. La forma que se encuentra aquí es más grande. La del cuadrante, la del lado izquierdo, es más grande, mientras que la forma que se encuentra en el lado derecho es más pequeña. Sin embargo, la forma que está en el lado pequeño, la forma pequeña, perdón, que se encuentra en el lado derecho, al ser de un color más oscuro, nos da la sensación de que pesa más. Esto es una teoría estudiada por Kandinsky, por Johannes Itten y otros artistas plásticos que trabajaron con el color y también por la psicología del color. Los colores de tonalidades tierra, eh, de valores oscuros como por ejemplo el azul marino, el rojo granate, el anaranjado oscuro, el verde petróleo, colores que son oscuros o cálidos, nos dan la sensación de que pesa más. El negro, el gris oscuro también. Mientras que los colores apastelados o los colores blanco, amarillo pastel, colores suaves, de tonalidades suaves, nos dan la sensación de que son más ligeros. Por lo tanto, en el equilibrio por contraste,
aunque la masa del objeto del lado izquierdo sea más grande, por lo que se encuentra pintado de un color apastelado, se equilibra con la pequeña del otro extremo, que es más oscura. Bien, veamos ejemplos. Para hablar del equilibrio perfecto, te dije que tenía relación con la ley de la balanza y con la ley de la simetría, aunque no necesariamente eran lo mismo, pero sí eran compatibles. Podemos utilizar los tres, balanza, simetría y equilibrio perfecto, para crear una composición. Por ejemplo, aquí, esto es una composición creada con piedritas, pero no es idéntico un lado al otro, por lo tanto no hablamos de simetría perfecta. Sin embargo, sí hablamos de equilibrio perfecto porque la cantidad de masa que hay en este lado es similar a la cantidad de masa que hay aquí. Incluso el elemento central, al ser de otro color, nos da la idea de una balanza, del eje que marca la ley de la balanza. En cambio, en esta forma también tenemos equilibrio perfecto, porque si lo dividimos imaginariamente en cuatro cuadrantes, vamos a notar que la cantidad de peso visual que hay aquí, evidenciado a través de estas formas de la cabeza y del brazo del señor, que parecen que se van a caer, se complementa con la pierna del personaje, que está hacia el otro extremo. De esta manera, nos da la sensación de que se va a caer para acá, de que nos está jalando hacia la izquierda la vista, pero también nos da la sensación de que nos está jalando hacia la derecha, de tal forma que se logra el equilibrio perfecto. Igual aquí. Va para este lado, va para este lado. La misma cantidad de masa. Este es un ejemplo de equilibrio por equivalencia. Nuevamente con el ejemplo de las piedritas, que son tridimensionales, vemos que hay una gran cantidad de masa aquí, en este sector. Hay una gran cantidad de masa aquí en este sector, como pueden notar. Y hay formas de menor tamaño. Cada una por separado tiene menor masa que la grande que está en la parte superior, pero se encuentran hacia el otro extremo. De tal manera que, viéndolas en conjunto, aproximadamente nos generan la misma cantidad de peso de lo que hay en el lado izquierdo. Entonces nos crean el equilibrio por equivalencia. Aquí también vemos que hay una forma grande y pesada en el lado izquierdo, en esta composición hecha con alambre, y vemos que hay formas triangulares, tridimensionales y virtuales en el lado derecho. Lo que está en el lado izquierdo se compensa con las pequeñas que están en el lado derecho. Ahora hablemos del equilibrio por contrapeso. El equilibrio por contrapeso coloca una forma más pequeña, pero en la parte superior, de tal manera que nos da la ilusión de que está flotando, y una forma pesada en el otro extremo. Aquí vemos una forma pesada. La mayor cantidad de masa, si trazamos un eje imaginario aquí, se encuentra en el lado izquierdo. La piedra, este fragmento de la piedra, y incluso la piedra de base está inclinada hacia la izquierda. Mientras que la pequeña se encuentra como solita en el lado derecho, flotando, igual que aquí. Tenemos el equilibrio por contrapeso entonces, que a la vez también puede ser equilibrio por equivalencia. O sea, los equilibrios, las leyes del equilibrio también son compatibles. Por supuesto, si utilizamos equilibrio perfecto, nos vamos a acercar más a la ley de la simetría y a la ley de la balanza y nos alejamos de las otras tres leyes. Pero si utilizamos por contrapeso, también podemos combinarlo con equivalencias. Por ejemplo, acá hay una gran masa formada por una sola roca y hay tres piedritas pequeñas que en conjunto, sumándolas, viéndolas como conjunto, como mancha, nos hacen la misma cantidad de peso o de masa de lo que hay en el lado izquierdo. Y a su vez se encuentran en la parte más elevada. Entonces podemos hablar de equilibrio por contrapeso, que a su vez es por equivalencias. Y finalmente hablemos del equilibrio por contraste. Y he puesto dos ejemplos, uno en color y otro en blanco y negro. Tal vez te cueste un poco más de trabajo entender este tipo de equilibrio, por lo que
no estás familiarizado tal vez a trabajar con imagen y con color. Sin embargo, es bueno que lo empieces a practicar también, porque este también es una forma de lograr una composición rica en elementos. Por ejemplo, en la imagen izquierda tenemos nuevamente piedritas. La piedrita de abajo tiene mayor masa, es una gran piedra de abajo, pero es una tonalidad pastel, casi parecida al mar. Mientras que las que se encuentran encima de esta piedra son más pequeñas, son piedritas, pero tienen colores más oscuros. El color oscuro, según la ley del contraste, siempre pesa más. Y hablamos de valor oscuro, porque si esto yo lo paso al blanco y negro, lo que es rojo se muestra más oscuro que lo que es celeste. ¿Sí? A eso voy. Por ejemplo, aquí esto está en blanco y negro y tal vez aquí es más fácil de entender lo de la oscuridad y la luz. Este cubo es en la figura original de color rojo. Al convertirlo a blanco y negro se ha vuelto de un valor, se ha vuelto más oscuro, mientras que la esfera que es de color blanco se mantiene con mayor iluminación. Según la ley del contraste, las formas que son más, que tienen una tonalidad o un valor más oscuro son las que pesan más. Aquí, por ejemplo, se está creando equilibrio por contraste, porque la mayor cantidad de color de masa se encuentra en el lado izquierdo, por el celeste, pero también se están colocando dos elementos, un verde, un morado y un rojo inclusive, hacia el lado derecho. La mayor cantidad de color oscuro está en el lado derecho y la mayor cantidad de color claro está en el izquierdo, a pesar de que el objeto es mayor, de mayor tamaño. Aquí el objeto de mayor tamaño está hacia el lado derecho y es blanco, mientras que el objeto de menor tamaño es de un color, de un valor más oscuro, es más grisáceo y se encuentra hacia el lado izquierdo. La compensación se da entonces, a pesar de que nuestros ojos nos dicen que este es más grande y tiene mayor masa, el pequeño es más oscuro. Entonces visualmente se crea el equilibrio. Este tipo de equilibrio por contraste también es compatible con el equilibrio por equivalencia y por el equilibrio con contrapeso. Se pueden utilizar incluso los tres. Por ejemplo, acá hay un equilibrio por contrapeso y a la vez por equivalencia, porque estas formas pequeñas, vistas en conjunto, hacen visualmente la misma cantidad de masa o peso que el cubo que está hacia el lado izquierdo. Para finalizar, lo que hemos hablado de las leyes de simetría, la balanza, los tercios y finalmente los de compensación de masas, sirven para acercarnos a esta ley final, que es la ley de unidad y variedad. Tal cual lo decía en la época de la Edad Antigua, en el Renacimiento también, Vitruvio y otros artistas plásticos, debe haber unidad en la variedad y variedad en la unidad. Fíjate en esa frase. Tanto a menor escala como a mayor escala, el éxito en una composición, hablando de técnicas compositivas, está en lograr que los elementos se integren visualmente, pero que a la vez sean interesantes para el espectador. Por ejemplo, en esta imagen izquierda, que es a mayor escala, vemos que hay un elemento como pétalo, como una figura cóncava, como un pétalo, como una cubierta cóncava, que es del edificio, que se repite en todo el edificio, en todo el elemento del edificio, en toda la estructura del edificio se repite, pero ninguno es idéntico al otro. Hay variedad. O sea, hay unidad porque comparten la misma forma, la composición nace de la misma forma, pero hay variedad porque todas no son iguales. Hay diversidad. Es lo que en arquitectura tú le conoces como ritmo. Y el ritmo también está en esta composición de menor tamaño, con formas. Todas son iguales, son peceras. Incluso hay un pececito en la parte superior que resalta. Pero todas las peceras no están en la misma posición, a pesar de que la forma es la misma, varían en tamaño. Varían en tamaño, están llenas de agua, pero mira, el agua
el agua se encuentra horizontal, pero la forma de la pecera está girada, cambiada, movida en esta composición. Podemos ver entonces que hay una unidad que se logra a través de la misma forma que comparten en común la composición, pero también hay variedad en la posición, en la orientación, en el tamaño, en la masa visual. De esta manera, con estos recursos que hemos hablado el día de hoy, puedes enriquecer más no solamente la composición que estamos trabajando juntos, sino también cualquiera de las que vayas a desarrollar en un futuro. Y finalizamos y nos quedamos aquí por hoy.